Cuando nosotros vemos, por ejemplo, personas que dicen cruzada de milagros, de prodigios, eso es peligroso. Porque primero, Jesús nunca, ni los apóstoles, la manera como ellos llevaron su ministerio, llevó todo este show. Incluso es tan así que cuando uno mira el Evangelio de Juan, que nosotros en nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Oasis, un hermano que se llama Juan Medina, a quien saludo con mucho cariño, y yo somos líderes de un grupo pequeño, de una célula de estudio bíblico, y hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Y algo que se resalta en el Evangelio de Juan es que los milagros que Jesús hacía no eran el medio para que la gente se convirtiera. Los milagros tenían un propósito y era confirmar quién era ese Señor que estaba ahí. Correcto. O sea, el medio que Dios usa para salvar al pecador se llama la predicación del Evangelio. Y en el Evangelio de Juan vemos cómo la gente la incredulidad aún viendo los milagros, porque eso no es el medio para salvar al pecador. El medio para salvar al pecador es la predicación. Entonces, hay mucha manipulación con los milagros, Carlos. Pero, Julián, entonces, estas grandes manifestaciones que se dan, yo te puedo poner dos ejemplos. Por ejemplo, un caso de una manifestación que se dio ya hace un tiempo de Benny Hinn, ya una persona llamada Benny Hinn, y también la que se hizo en República Dominicana con un profeta llamado T.B. Joshua, que eso fue apoteósico, ¿verdad? Miles de personas se dieron cita ahí y uno veía cómo esa persona invocaba, para hacer milagros y de hecho nombrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay cosas ahí como medias extrañas, ¿no? ¿Qué tú puedes decirnos de eso? Bueno, dos buenos ejemplos realmente de lo que son manipular con los milagros. ¿Por qué digo esto de esta manera? Y es importante que ustedes que están viendo y escuchando quiten un poco, ¿verdad?, el prejuicio. La pasión. Y la pasión. Correcto. Porque esto lo digo porque sé que hay personas que cuando uno toca este tipo de cosas se encrespan de una vez. Pero es importante que nosotros prestemos atención a los hechos. Por ejemplo, tú mencionaste a Benny Hinn. Benny Hinn vino a República Dominicana en una llamada cruzada de milagros en el 2007. ¿Y qué pasó con eso? Un periódico de gran circulación nacional escribió un artículo donde decía que hubo intención de la clase periodística de conocer a los sanados, porque se supone que hubo muchos sanados. Y una de las organizaciones que estuvo vinculada a la organización de esta actividad, que fue sumamente multitudinaria, dijo que no se podían brindar esas informaciones. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿cómo que eso no se puede brindar? O sea, fuera de lo que supuestamente, entre comillas, pasó ahí, nadie supo nada de esos llamados sanados. O sea, y es evidente de que ahí hubo una manipulación con estas cosas, porque ¿por qué esconder a los supuestos sanados? ¿Por qué no dejar que estos sanados públicamente muestren evidencia de esa sanidad? Porque no la hubo, porque lo que hubo fue un show donde todo está muy bien orquestado y donde los verdaderos enfermos son puestos a un lado, que eso es lo que a mí en el plano personal, Carlos, te lo voy a decir con sinceridad, a mí me molesta eso, porque hay mucha gente enferma de verdad que van a estas actividades y como estas actividades son un show, estas personas lamentablemente lo que van gastando su dinero sin tener, sin nada, y van a estos sitios y son puestos a un lado porque no hay tal cosa y se juega por la necesidad de la gente. Y en estas actividades se recauda mucho dinero. El otro caso que tú mencionas de T.B. Joshua en el 2017. Ese sí yo lo investigué mucho. Sí, ese, y no deja, y sigue la misma línea del otro. La misma línea del otro. Un
comunicador de una emisora y de un programa muy prestigioso de República Dominicana, porque prestigioso en el sentido de que es muy popular, él dijo algo y fue lo siguiente. Él dijo, yo le invito a que las primeras 10 personas que vengan aquí con un certificado previo, un certificado real de laboratorios reconocidos de que tenían esa enfermedad y traen ahora otro certificado de que fueron sanados, yo le voy a dar 100,000 pesos. ¿Y qué pasó? Nadie fue. ¿Quién ha sabido de los supuestos sanados en esa cruzada, entre comillas, de milagro de TV Joshua? ¿Dónde están? Nunca van a aparecer porque fue un show todo orquestado desde antes de TV Joshua llegar al país, que mandó su gente para montar el espectáculo. Y los verdaderos sanados, como conozco una persona que fue con un cáncer muy fuerte y fue buscando esa esperanza, pero ahí sigue con su cáncer. Y la gente que era verdaderamente enferma eran puestos a un lado porque ya ellos tenían seleccionado a los actores que iban a participar. Y yo sé que todo esto que yo estoy hablando suena fuerte, pero usted debe de tener un sentido crítico de las cosas y debe de estar dispuesto a investigar, porque gracias a Dios estamos en una época donde los medios de comunicación nos permiten a nosotros develar la mentira. O sea, es un medio que nos da evidencia para nosotros poder ver cosas y poder indagar y poder profundizar sin apasionamiento, sin prejuicio y buscar la verdad, porque el Señor Jesús dijo claramente de que iban a venir falsos maestros, falsos profetas, falsos creyentes, falsos apóstoles. Nosotros tenemos que estar abiertos a la investigación, y estos ministerios, entre comillas, son multimillonarios, pero ¿de qué se aprovechan? Se aprovechan de eso. Ese mismo señor que acabamos de mencionar vive en un país pobre y él es multimillonario, un tipo que no viene porque tuvo una herencia ni nada de eso. ¿De qué se hizo de dinero? Con eso que él llama ministerio. Y eso suena fuerte a muchos, pero no me haga mucho caso a mí. Investigue con objetividad las cosas y no se deje engañar. Se hizo de dinero. Mira, cuando tú mencionas esas grandes actividades que se hacen, que hay que llevar a personas enfermas del pueblo, viejitos, niños enfermos, mucha gente con fe en el Señor, eso es indiscutible. No culpar a las personas que tienen su fe en el Señor, que dicen el Señor va a obrar imposible, ahí. Claro. Y muchas iglesias también, muchas iglesias, muchos líderes, muchos pastores que quizá vamos a decir, en su buena motivación, claro, dicen, bueno, vamos a ir allá, vamos a confiar en el Señor y vamos a ver si esta persona, obviamente, escudriñando las escrituras nos damos cuenta de que no, de que esto no es así con ese tipo de show. Aunque muchas de esas gentes también son muy agresivos con aquellos que alertamos del peligro que se avecina. Bueno, lo digo por experiencia propia, porque cuando uno advierte, a nosotros no dan durísimo. Pero que sean agresivos con la palabra de Dios, entonces. Deberían de. Es la palabra de Dios que habla. Exacto, esos son de las cosas que se dan. Mira algo que yo veo, Julián. ¿Por qué no van cuando vienen, en vez de hacer todo eso, o parte de eso, vamos a decir, parte de eso, porque no estamos en contra de que se hagan manifestaciones multitudinarias, que se predique la palabra. Para predicar. Para predicar la palabra. Y de hecho, orar. Sí, orar claro, por sanidad claro ahí. Sí, y el Señor va a obrar. Sí. El Señor va a obrar. Y el Señor, si es su voluntad, sana. Obramos, creemos de que Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, pero es Dios. Así es. Nosotros, la parte de nosotros es obrar, en confiar en el Señor, en orar, y el Señor obra desde su voluntad en sanar a las personas. Pero ¿por qué no van a los hospitales, Julián, o a las clínicas? Que ahí sí hay un montón, ahí sí, mira,
la prensa y todo el mundo va a estar atento porque hay un foco de personas que necesitan no solo sanidad física, sino sanidad espiritual, que le prediquen la palabra de Dios. Entonces, Exacto. ¿por qué no se hace así? Muy, muy buena tu observación. Cuando nosotros vemos, yo por eso te decía que cuando yo veo esto de cruzada de milagros, sanidades, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ahí se está poniendo como que nosotros podemos someter a Dios a nuestra voluntad, como que Dios es el hijo de nosotros y se exalta al hombre. Con este tipo de declaraciones se exalta al ser humano y eso es sumamente peligroso porque poner al hombre en el lugar donde tiene que ir Dios, eso es idolatría, eso es pecado. Entonces, en ese sentido, lo que tú acabas de decir, Jesús ni los discípulos lo vemos en ese accionar. Nosotros vemos que ellos iban y predicaban el evangelio y en el caminar de la predicación Dios los usaba, o sea, en el caso de Jesús lo hacía él mismo directo porque él es Dios, en el caso de los discípulos Dios los usaba a través del Espíritu Santo para que personas fueran sanadas, pero no era que montaban un espectáculo, un show para exaltar a la figura, sino que era en el caminar. Yo creo que esas personas que tú mencionaste, como Benny Hinn, TV Joshua y otros que han venido al país, lo que deberían de hacer es eso que tú dices. O sea, no, vayan. Yo he investigado, yo he visto muchos en África. África es una mina de profetas. Una mina de profetas que parecen más brujos que brujería, predicadores de la palabra. Sí, o sea, se montan y hablan incluso con ese tipo de estilo de gagá y de vudú. ¿Pero qué es esto? Yo no veo eso en la Biblia. Sí. Porque hay un animismo que permea mucho ese tipo de cultura. O sea, un misticismo de espiritualización de todo, y eso es sumamente peligroso, y me gusta eso, o sea, lo que tú comentabas, o sea, ¿por qué no van? ¿Por qué no lo hacen de esa manera? Porque es que ahí no está, no se puede hacer show ahí, no se puede manipular ahí, Carlos. Se puede manipular con un engranaje donde tú tienes un viaje de gente tuya que se mezcla con la gente, que tiene tu forma de supuestamente decir allá, en la esquina, allá, lejísimo, hay una mujer así. ¿Por qué? Porque tienen uno de los de ellos allá diciéndole por otro micrófono, porque son tan bárbaros sí, que hasta el micrófono lo convierten en audífono. Se han visto varios errores que han tenido ellos. O sea, han detectado errores y algunos fraudes. O sea, que no es lo que estamos diciendo aquí, no es algo inventado, que uno está haciendo una conjetura. No, esa es la realidad. Yo he investigado mucho eso. Y lo otro también es que los milagros sí son reales, que el Señor actúa conforme a su voluntad. Sí. Mira, la otra cosa porque Jesús lo dijo muy claro, hubo un momento en que los discípulos como que le inquietó ese tema, le dijeron, y entonces el Señor le dice, miren, por sus frutos lo conocerán. Y ahí es donde entra la insensatez de estas personas, que el apóstol Pablo menciona, 2 Timoteo 3, 8 y 9, dice, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos, de Janes y Jambres. Janes y Jambres, esto no lo dice el Éxodo, estos nombres así, pero estos nombres aparecen por la revelación del Espíritu Santo dada al apóstol Pablo, aparecen en esta segunda carta de Timoteo, y estos fueron los hombres que enfrentaron a Moisés. Exacto. Donde Moisés, cuando va a donde Faraón, la manera para hacerle saber que el Dios verdadero estaba con él fue a través de manifestaciones milagrosas que son conocidas como las plagas de Egipto. Pero cuando, por ejemplo, Moisés se presenta a Faraón, toma la vara de Aarón y la pone en el piso, y la lanza al piso, se convierte en una culebra. ¿Qué pasa? Janes y Jambres, estos hechiceros, arrojan sus varas y se convierten en culebras. Hubo una manifestación ahí.
Pero la vara que Moisés lanzó, que era la vara de Aarón, se come a estas dos culebras que fueron las varas de los hechiceros de Egipto. Luego vemos que inicia lo que son las plagas. Y Moisés, Dios usa a Moisés y convierte el agua en sangre. Pues estos hechiceros hacen lo mismo. Y esto endurece el corazón de Faraón. Luego viene Moisés con otra plaga, la plaga de ranas, y vienen ranas que azotan a Egipto, pero Janes y Jambres también hicieron lo mismo. Estas dos personas también hicieron lo mismo. Luego, aquí ya las aguas se paran. Viene Moisés, ¿verdad? Eso estamos hablando de Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 8. Correcto. Y del polvo levanta piojos. Janes y Jambres a partir de ahí no pueden hacer ningún milagro. Incluso las plagas le caen a ellos y ellos le dicen a Faraón, dedo de Dios es este. La insensatez de ellos fue manifiesta a todos. Por eso la vida de la persona, o sea, como la persona, los frutos que la persona da, eso es lo que debemos de mirar, el testimonio de la persona. Entonces, en ese sentido, o sea, estas personas, Julián, y apegados al evangelio, porque también hay muchos disfrazados de ángel de luz y su testimonio, muy mira qué bien, qué bueno se comporta, no, es que su insensatez, apegado al evangelio, su insensatez va a ser descubierta, Dios lo va a sacar. Bueno. Porque, no hay nada que no haya de ser manifestado, dice la Biblia. Así mismo, porque son personas que no manifiestan realmente el fruto del Espíritu. Hablamos de que son personas arrogantes, personas que supuestamente su espiritualidad la exhiben por los bienes que tienen, y hemos dado varias características que son fundamental para nosotros darnos cuenta si es un lobo vestido de ovejas. Pero hay un punto importante, y es que estas personas pudieran manifestar un poder, pero que no es de Dios. O sea, los falsos maestros pueden hacer señales y prodigios. Ustedes me dirán, ¿cómo va a ser? Bueno, Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que el que una persona haga, a través de esa persona se hagan señales y milagros, eso no determina que sean servidores de Dios. Lo que determina, y tú tocaste un texto que yo lo quiero tocar también, Mateo 7:22 al 23, que yo creo que es crucial para entender eso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Óyelo ahí, la palabra milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor no lo iba a conocer? Porque cuando dice apartado de mí, hacedores de maldad, es que son personas que no se conforman a la ley moral de Dios. Son personas que no se conforman a los principios del evangelio, a lo que es la vida la vida que Dios nos dice a través de su palabra que somos llamados a vivir. Son personas que tienen un perfil totalmente contrario, no se conforman, hacen maldad. Son personas que son apóstatas, se han rebelado contra los principios y las verdades del evangelio. Por eso yo te decía que lo que nosotros tenemos que mirar para saber si una persona es de Dios o no es de Dios, no son los dones espirituales, porque esas cosas se pueden manipular, con esas cosas se pueden inventar, como ya hablábamos, con esas cosas se pueden hacer show, o también puede haber una manifestación de eso, pero bajo un poder que no es el de Dios. Entonces, si el Señor está diciendo aquí que nunca los conoció, ¿fue él que hizo el milagro? Claro que no. O sea, si no fue él que hizo el milagro, si nunca los conoció, es que eso no fue él que lo hizo. ¿Quiénes lo hicieron? Lo hicieron espíritus de demonios. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro cómo nosotros nos damos cuenta si una persona es verdadera o es falsa. Por sus frutos lo conoceréis. Esa es la clave, que se vea el fruto del Espíritu. Nosotros vivimos en un tiempo donde mucha gente son engañadas. ¿Tú sabes por qué, Carlos? Porque le damos más prioridad al sensacionalismo, le damos más prioridad a las supuestas manifestaciones,
le damos más prioridad a ver cosas sobrenaturales y se le da muy poca importancia al testimonio, a la vida, a la enseñanza, que son las cosas más importantes. Y con esto yo no estoy diciendo que no creamos que Dios puede hacer milagros hoy, que Dios sane hoy, pero es Dios conforme a su voluntad, si le da el deseo que lo hace, pero no con una inclinación como que es el hombre que tiene poder para hacer todo este tipo de cosas. Así y mucha gente se está engañando. Y hay quienes te dicen, bueno, eso es juzgar, hermano. ¿Qué es juzgar ni juzgar? La Biblia nos habla que tenemos que juzgar con justo juicio. ¿Qué es juzgar con justo juicio? Que nosotros debemos de ver las cosas a la luz de la palabra y medir todo como ella no los revela. De hecho, Julián, hay cosas que en ese tipo de actividades, que es como tú dices, si uno discierne en la palabra, si uno va a la palabra antes de uno dar su confianza a cualquiera, simplemente por el sensacionalismo, la parafernalia que se pueda hacer, ¿verdad? Hay cosas que se dan en esa actividad que no son bíblicas, es decir, que tú dices, esto no se hizo de esta manera, o sea, los apóstoles oraban, pedían al Señor, el Señor sanaba conforme a su voluntad, no hacían. Tú nunca vas a encontrar en la palabra de Dios gran campaña de sanidad del apóstol Pablo en el Areópago. Vengan todos los griegos. Tú nunca vas a encontrar eso. Pablo iba, pero iba a predicar. Donde había multitud de gente era a predicar. No que él decía, vengan, hagan campaña, tráiganme a todos los enfermos, yo voy a demostrar el poder aquí de Dios. No era así. No. Y otra cosa, Julián, porque yo investigué, como te dije, antes de comenzar aquí la campaña esa del profeta Joshua, según, ¿verdad? El profeta, según como él se vende, se hizo una ceremonia de la sal. Eso se grabó, incluso la prensa lo grabó. Antes de comenzar todo, una ceremonia de la sal, echando sal por todas partes ahí. Grandes cantidades de sal. Eso es brujería, eso es brujería. Eso es animismo. Ese tipo de ceremonia lo hace la brujería. Y eso es facilito de encontrar. O sea, los hermanos que dicen, ¿y por qué hicieron eso? Déjame buscar, déjame googlear.